A mí me parece maravilloso que haya todo un universo de virus, bacterias, microorganismos que todo el tiempo conviven con nosotros, que están allí, pero que no los podemos ver. Me parece fascinante que solamente se puedan ver con el microscopio y que haya personas que se dedican justamente a estudiarlos, a dar cuenta de ese mundo que nosotros nos pasa desapercibidos muchas veces. Hoy está con nosotros en Frecuencia UNAL la profesora Nubia Mata. Ella es bacterióloga y se ha dedicado a investigar acerca de todos estos microorganismos y el universo que no podemos ver. ¿Cómo estás, profe? Bienvenida. Gracias, Aleja. Un gusto tenerte por acá. Siempre encantada. Profe, quiero que nos cuentes, en primer lugar, yo sé que tú estás investigando unos parásitos que son los hemoparásitos. Entonces, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo encontraste ese gusto por la investigación y por justamente ese tipo de parásitos? Bueno, pues yo creo, Aleja, que definitivamente que marcó mi vida y lo que hago hoy en día fue mi carrera de pregrado. Pues soy bacterióloga del Colegio Mayor de Cundinamarca y como en el pensum de todo lo que uno ve mucho laboratorio, obvio, pero allí habían algunas materias que me encantaban. Más que otras, y por ejemplo el estudio de la sangre, que se llama hematología, me encantaba parasitología, inmunología, bacteriología, y básicamente me encantaba mucho el laboratorio, o sea, lo que yo veía y tratar de identificar qué había, porque definitivamente fue mi carrera que me marcó. Me alegra mucho. Hay un momento que me dijiste en que te gustaba mucho la investigación, te gustaba preguntarte el por qué es importante, qué es, para qué sirve. Entonces, no sé, me gustaría que ahondaras un poco en ello. Esa parte me pareció muy chévere. Sí, Aleja, te contaba, bueno, en la bacteriología nosotros diariamente tratamos con muestras de toda clase. Entre otras muestras de sangre, coprológicos para ver parásitos, esputos para ver bacterias en el esputo y toda la primera parte de nuestra carrera, como todas estas carreras como medicina veterinaria, como medicina y todas estas, pues nos llenan de todas las materias de fundamentación. Y hay un momento en el que vamos a la práctica, o sea, todo lo que hemos aprendido, vamos al hospital, vamos a las IPS, vamos y todo el cuento. Y listo, pues todo el mundo ansia la práctica y yo llegué a la práctica en un hospital maravilloso que fue el Hospital San Carlos y para mí fue muy emocionante el encuentro con pacientes, tomas de muestras, el reto de tomarle a los niños, a los ancianos, pero la parte que me desencantó fue que nosotros, todo eso que yo veía en el paciente, que yo iba hasta allá y tomaba la muestra, obtenía el resultado y ahí parado, o sea, no tenía con quién dialogar, con quién interpretar, qué saber qué le pasó al paciente. Yo quedaba ahí como en eso, ¿no? Y muchas veces muchas personas van al laboratorio clínico, se toman las muestras y nunca van por los resultados. Entonces como que esa parte yo dije, no, eso definitivamente no es para mí, porque todo lo que yo y todo lo que estudié, ¿qué? O sea, claro. ¿Para qué estudié tanto? Entonces yo en ese momento decidí que no iba a ser bacterióloga de laboratorio, sino que me iba a dedicar a investigar. Yo ya sabía que había investigación porque yo tenía profesores que trabajaban en investigación y me encantaban sus clases. Entonces yo dije, no, pues yo quiero hacer investigación. Y lo que hice fue como buscarle la comba al palo y pedí que mis últimas prácticas no fueran prácticas clínicas en hospitales, sino prácticas en centros de investigación. Y allí fue donde encontré uno de los mejores centros de investigación para esa época, que era el Instituto Inmunológico, el FIDIC, que dirigía el profesor Manuel Alfonso Patarroyo, y logré un cupo en su laboratorio y pues para mí definitivamente eso fue como un punto en mi camino que me mostró que definitivamente eso era lo que yo quería seguir haciendo por el resto de mi vida. Me alegra mucho, profe. Además nos contabas hace un momento que hay tareas dentro de tu campo que las pueden hacer los robots, entonces... Sí, eso era lo que yo decía. Bueno, pues las muestras se toman, uno las lleva a un robot. Hoy en día las glicemias, los recuentos los hacen los robots e incluso pues uno está muy pendiente de que hayan los controles, de que el robot funcione, pero ahí queda uno. Entonces definitivamente lo que
tiene la investigación y más en lo que yo hago, que es fauna silvestre, está llena, está plagada de preguntas. Entonces me da una oportunidad gigante. Me alegra mucho y sobre todo que mantengas ese espíritu investigador, de hacer preguntas, de no quedarte con lo que decías hace un momento como de solo la parte técnica de ejecutar y ya, sino poder abordar esas preguntas. Y bueno, hablando de eso, a mí hay algo que me da muchísima curiosidad y es en el estudio que tú haces de los hemoparásitos, tienen que tomar muestras de sangre a diferentes tipos de animales, además que son animales silvestres, que no debe ser fácil capturarlos y demás, que están en la selva, en el bosque, en el páramo. Entonces, porfa, profe, cuéntanos cómo es ese proceso, cómo extraen esas muestras. Sí, pues son un reto, definitivamente, capturarlas, o sea, ya es difícil verlas, ahora capturarlas y ahora sacarle sangre. Y el otro gran reto es que nosotros no colectamos muestras, es decir, nosotros no sacrificamos los animales, nosotros tomamos muestras y lo liberamos. Entonces el gran reto es aprender a sacar sangre de una manera poco invasiva para que ellos mantengan su vida. Esto se hace gracias a un trabajo multidisciplinario, o sea, definitivamente la ciencia es multidisciplinaria. Entonces, todo lo que yo he aprendido de toma de muestras ha sido de la mano de ornitólogos, herpetólogos, mastozoólogos, veterinarios, y hemos aprendido a poner trampas, básicamente. Así es que se cogen los animales silvestres con trampas. Por ejemplo, las aves, uno les pone unas cosas que se llaman redes de niebla, que son como esas mallas de Bollywood, solo que muy transparentes, y básicamente uno lo que hace es interceptar el vuelo del pájaro. Sí. Y uno está pues por allá pendiente, va, lo desenreda y le toma muestras. Eso funciona para los pájaros, pero también para los mamíferos voladores como los murciélagos. Hay trampas que son como cajas metálicas y uno les pone un cebo muy atractivo y ahí entran, por ejemplo, pueden entrar los ratones o las gambas y comen eso y se les cierra la puertica y quedan ahí atrapadas. Eso, por ejemplo, para mamíferos, pero ya, bueno, dependiendo del estudio, ya se necesitarán, por ejemplo, vaquianos para que enlacen por ejemplo, los chigüiros o los cocodrilos. Dependiendo de lo que uno quiera, pues uno se apoya en equipo logístico para la captura de ellos. Y ya el proceso de toma de muestra, pues sí, es como muy intrínseco de lo que yo he aprendido como bacterióloga, pero de la mano de veterinarios ha sido fabuloso aprender el proceso. Me encanta, y me encanta que sea un equipo multidisciplinario, así aprendemos muchísimo más, nos relacionamos con otras visiones también. Me pareció muy curioso la forma en cómo estaban atrapando un ave que creo que era el mochuelo, que no era fácil capturarlo porque hacía sus nidos en la tierra. ¿Cómo hicieron con el mochuelo? Bueno, con el mochuelo, como tú lo dices, Aleja, es un búhito que hace sus nidos en la tierra. Nosotros los cogemos mucho en Casanare, y de día, pues ellos, obvio, lo ven a uno, y cuando lo ven, ¡chum!, se meten al nido. Entonces, nosotros era muy fácil ubicarlos porque ellos casi que se paran al frente de su nido. Ellos van tal y se paran. Entonces uno ubica el nido. No puede uno colocar una red de niebla como las que te conté, sí, sino que básicamente como que uno se hace detrás del nido, lo asusta, él vuela y la idea es que uno aprenda para dónde vuela. Y estábamos varias personas ahí pendientes. Esa fue una opción. La otra opción fue ponerle como la jama en el nido, o sea, una jama, ya no una red, sino una jama. En el nido, nosotros sabemos dónde está el nido, le poníamos la jama, él salía y pues quedaba ahí colgadito de la jama. O por las noches uno va caminando con el carro, sí, y ellos quedan como enceguecidos con la luz del carro, entonces se quedan ahí paraditos y uno se baja con una linterna y hasta se puede coger con la mano. O sea, los hipnotizan. Sí, quedan ahí quieticos, sí. Es el proceso de aprender que se puede hacer con cada uno de ellos. Es un proceso de mucha observación. De mucha observación. Para ello es muy importante la interacción con la población local, porque ellos saben mucho más que uno. O sea, ellos son los que le enseñan a uno muchas cosas. Los vaquianos, la comunidad local, los grupos indígenas son siempre nuestra mano derecha. Wow, genial. Y me encanta que lo menciones porque también es bueno darle como ese reconocimiento a esos saberes que no forman parte de la academia, pero que son sumamente importantes, por ejemplo, para que en investigación logremos esos resultados.
de la mano de ellos siempre, y lo bueno es que ya se les está dando reconocimiento para que participen, por ejemplo, en artículos, en entrevistas, son beneficiarios de la socialización del conocimiento. O sea, yo creo que es nuestro deber como investigadores retribuir de alguna manera todo su conocimiento y su apoyo. Genial, me encanta. Creo que es una labor casi que ética, está dentro. Genial. Profe, cuéntame entonces, también me da curiosidad saber por qué es importante este estudio de los hemoparásitos. ¿Qué importancia tiene no solo para el ecosistema, sino también para la salud, por ejemplo, de los individuos? No, es una pregunta muy interesante, Alejandra. Pues tiene que ver, este estudio de nosotros ya lleva casi 3 décadas, pero es muy importante saber quién lo tiene, dónde lo tiene y qué tiene. ¿Esto por qué? Porque, acabamos de salir de una pandemia donde lo que aprendimos es que es muy fácil que un microorganismo de esos de los que tú hablabas, como virus, bacterias o parásitos, cambie de hospedero. O sea, ellos, por ejemplo, estaban viviendo o en el pangolín o en el murciélago, y el hecho de que estén cerca de otro organismo, un ratón, un conejo, un pollo, un humano, es fácil que él diga, bueno, exploremos cómo nos va con este conejo, cómo nos va con este humano, y eso fue lo que pasó en SARS-CoV-2, con el coronavirus. Okay. A pesar de que con la pandemia tuvimos muchos muertos, definitivamente estábamos en un panorama muy bueno. ¿Por qué? Porque para esa época ya se conocía que el coronavirus existía, ya se conocían sus hospederos, ya se conocía el genoma, ya se sabía cómo diagnosticar, y otras investigadoras muy pilas ya estaban desarrollando vacunas RNA. Si eso no hubiera pasado, las consecuencias hubieran sido aún peores de lo que pasó. Entonces, por eso es muy importante saber quién lo tiene. O sea, en este momento nosotros investigamos qué tienen los pájaros, qué tienen los anfibios, qué tienen los reptiles en cuanto a eso, a parásitos de la sangre. También ya estamos investigando virus, porque es importante que esa información se cargue en bases de datos, que los entes como ministerios sepan quién lo tiene, dónde lo tiene y qué riesgo, por ejemplo, podrían representar para la salud pública en general, o por la infección de vacas o de pollos, en fin. Y esto nos permite tomar medidas pertinentes a tiempo. Preventivas, exacto. De ahí es donde salen las campañas de, por ejemplo, de evite, por ejemplo, cuando tú vas al Amazonas, use camisas de manga larga, no salgas a esta hora. Y todo eso se debe al conocimiento que se ha generado en la investigación de este tipo de enfermedades, como la malaria, por ejemplo. Claro, sí. Profe, cuéntame, por favor, sobre el parásito, o los que han descubierto acá en la universidad. Sabemos que en medio de sus investigaciones han encontrado algunos, es más, uno lleva el nombre de la universidad. Entonces, por favor, cuéntanos. Sí, Aleja. Tú que eres egresada de la Universidad Nacional, conoces, probablemente hayas visto las mirlas, que son esos pajaritos de patas amarillas, le dicen las patiamarillas. Pues son muy comunes acá. Sí, siempre las vemos, sí. Y nosotros, eso fue, todo el mérito se lo debo a mi semillero de investigación. Nosotros tenemos grupos de estudiantes, y para una época mis estudiantes me dijeron, profe, una época donde no teníamos plata para ir al campo, pero profe, y ya investigó acá en la Universidad Nacional, y yo sorprendentemente nunca había puesto redes en la Universidad Nacional. Ellos se dedicaron, un grupo de estudiantes, que hoy en día una de ellas es colega mía, es profesora en la Universidad Nacional, que es profesora Angie, se dedicaron a venir todos los fines de semana a poner redes. Entonces cogían muchas mirlas y muchos copetones, y encontraron en las mirlas un parásito que nunca se había descrito. Nosotros hicimos toda la tarea de análisis morfológico molecular, describimos que era una especie nueva y le pusimos el nombre de Plasmodium unalis. Y otra especie también en los copetones, se llaman copetones porque tienen copete, y es otro pajarito muy común acá. Esos que son más pequeñitos. Más pequeñitos, cafecitos, sí. Exacto. En ellos describimos uno que se llama Hemoproteus erythrogravidus, eritro de eritrocito, y grávido porque el eritrocito parece embarazado cuando tiene el parásito. Ok. Sí, así se ve debajo del microscopio. Sí, se ve así. Es fácil cuando uno ve un eritrocito así, uno dice, ¡ay, tiene eritrogravidus! Es relativamente fácil. Profe, quiero que nos cuentes cuáles son tus proyectos actualmente. Sabemos que tienes un grupo de estudio, HERP, entonces, ¿qué están adelantando con ellos?
Bueno, nuestro grupo se llama así, el grupo de semillero, se llama Grupo de Estudio de Relación Parásito Hospedero, y el grupo de investigación se llama Caracterización Genética de Inmunología. Bueno, siempre de la mano con mis estudiantes y con colegas de diversas áreas, trabajamos actualmente en un proyecto muy interesante en Casanare, donde estamos tratando de ver, bueno, porque es que Casanare, los lugareños de Casanare tienen el hábito de cazar y consumir lo que está a su alrededor. Cazan y consumen fauna silvestre. Entonces es muy común el consumo de chigüiro, de armadillo, de las boas y los patos, obvio. Nosotros nos preguntamos si hay algún riesgo en ese proceso que pudiera poner en riesgo pues a esa población y a los que consumen lo que se llama carne de monte, porque esa carne se comercializa. Entonces sacamos un proyecto de regalías en convenio con Unitrópico, con la Universidad Internacional de Trópico Americano en Yopal, Casanare. Es un proyecto coordinado por la profesora Lady Correa y nos dedicamos a ver en esa fauna que consumen ellos si hay virus que puedan ser potencialmente zoonóticos. Virus como el SARS-CoV-2, pero nosotros no analizamos SARS-CoV-2, nosotros analizamos West Nile, influenza aviar y una bacteria que se llama Leptospira. Y miramos si ellos tienen eso en su boca o en su cloaca o en su recto. En eso nos dedicamos. Últimamente, los últimos 3 años hemos estado dedicados allá en Casanare eso. Acá en Bogotá tenemos otro proyecto interesante con mis estudiantes únicamente y allí analizamos si esos virus como West Nile y avian influenza están en las palomas, en las columba doméstica que uno ve por todo lado. Esa es una especie que es invasiva y tú las ves en los restaurantes, las ves en los parques, en los hospitales, y entonces uno dice, bueno, ¿qué riesgo tienen ellos? Estamos analizando este proyecto. Tengo otro convenio internacional con Francia, donde estamos en la triple frontera amazónica, y el objetivo de ellos es establecer un mecanismo de mejor comunicación para que el diagnóstico, por ejemplo, el esfuerzo que hace Colombia no sea en vano respecto, por ejemplo, a la malaria, sino que esté coordinado con Brasil y coordinado con Perú. Entonces están mejorando los sistemas de comunicación de los entes que procesan muestras, que toda la gente se conozca, básicamente como eso. Bien interesante ese proyecto también. Bueno, profe, muchísimas gracias. Espero que te vaya muy bien con todos tus proyectos. Dijiste algo y te voy a preguntar algo, pero por pura curiosidad mía. Leptospiras, de ahí viene la palabra leptospirosis. Sí. ¿Ese es el parásito del cerdo? No. Okay. No, eso es una bacteria. Okay. Eso es una bacteria y está muy asociado como a las fuentes de agua. De hecho, ahorita no sé si recuerdas que hubo una inundación gravísima en España. Sí. Y allí se disparó de una vez los casos de leptospirosis. Y lo estudiamos mucho en el llano, porque en el llano hay una época lluviosa donde se enlaguna todo, o sea, donde tú antes caminabas o se movía uno con carro, le toca con bote. Entonces investigamos leptospirosis también en Casanare por eso. Ok, profe, muchas gracias por aclararme el panorama. Te iba a preguntar algo que también me parece muy importante, y es ¿cuáles son los principales retos que tiene la investigación de la biodiversidad en Colombia? Bueno, yo creo que el gran reto es que somos megadiversos. Ok. Entonces, como somos megadiversos, tenemos mucho por estudiar. Claro. Entonces, definitivamente eso nos hace conscientes de que un grupo de investigación no lo puede abarcar todo. Y de allí viene la importancia de ser multidisciplinarios y hacer alianzas con otros investigadores en otras regiones de Colombia o con otros tópicos. Bueno, tú que eres filósofa y ahora estás en cine y televisión, sabes que entre uno más tenga como esa apertura, más fácil es responder a una pregunta. Entonces yo creo que el gran reto es eso, ser mega diversos. Entonces por mucho que trabajemos, nosotros llevamos 30 años trabajando y colectando y capturando, y no hemos capturado más de 800 especies de aves, y nosotros tenemos 1680. ¿Por qué? Pues porque hay mucho endemismo, porque no hemos podido ir a todos los lugares de Colombia. Por mucho tiempo estaba prohibido y tristemente ahora se está volviendo a que uno no puede viajar a todo lugar, ¿sí? Por la salud, por la seguridad. La seguridad.
Entonces por mucho tiempo ha habido eso, entonces ese fue un reto. El otro gran reto yo creo que es la financiación. Sí, es la financiación. O sea, antes de la pandemia era difícil convencer a un ente de que te diera plata porque era importante saber que tenía ese sapito o esa mirlita o ese pajarito. O sea, como que ellos como que después de la pandemia ya hay más conciencia, pero tristemente por lo menos el Ministerio de Ciencias ha empezado como a cambiar su rumbo de qué quiere investigar. Entonces no invierte mucho en investigación básica, que es lo que hacemos nosotros. Entonces definitivamente el reto de la financiación es grande, y mantener un grupo de investigación como el que tenemos ahorita, más o menos 15 personas, es buscar plata para ellos, es buscar plata para los insumos, para las salidas. Entonces es realmente, por ese lado, es una gran carga para los profes que nos dedicamos a hacer ciencia por ese lado. Creo que esos son los grandes retos. Sí, y más por lo que nos decías, estas investigaciones nos permiten tomar medidas, prevención y demás, entonces es absolutamente importante que pueda haber recursos para ello. Bueno, pero pensemos entonces ahora en cuáles han sido los mayores logros, para no quedarnos solo en los retos, cuáles han sido los mayores logros en ese estudio de la biodiversidad en nuestro país. Bueno, ahí ya me salgo de mi contexto y de nuestro país, pues definitivamente yo creo que nosotros hemos aportado mucho como ciencia. Nosotros, no digo yo como mi grupo, sino nosotros como colombianos y los investigadores en Colombia, a la caracterización de lo que nos toca, ¿no? A nosotros nos tocan, por ejemplo, voy a hablar específicamente de enfermedades tropicales. Nos toca la malaria, nos toca el Chagas, nos toca la leishmaniasis, y mucho de lo que se conoce de esos ciclos de vida lo han generado investigadores de Colombia. Entonces, en Colombia se sabe quién transmite el Chagas, quién transmite la leishmania, cuándo se reproduce, cuál es el periodo. Se han hecho pruebas con insecticidas, se han hecho pruebas con medicamentos. Por ejemplo, para la tuberculosis se han descrito nuevas especies, se habla de la... O sea, el pool de científicos colombianos, por supuesto en colaboración, muchas de ellas pueden ser internacionales, pero el pool de científicos colombianos se ha dedicado a caracterizar lo que nos toca, y gracias a ello la salud pública tiene herramientas para combatir, para tratar, para prevenir y para hacer campañas acerca de esas enfermedades. Entonces, yo creo que sí hemos aportado mucho. Y específicamente en lo que me toca a mí, yo creo que las colecciones biológicas han sido una responsabilidad gigante de muchas universidades y muchos investigadores. Y ahorita que tú hablabas de retos, ese, por ejemplo, ha sido un gran reto. Para nadie es un secreto que las colecciones del Instituto de Ciencias están en un estado muy triste porque no tenemos un edificio, no tenemos dónde guardarlas. Y es que a pesar de que todo lo que está allí depositado no es ni del profesor ni de la universidad, es de la nación y del mundo, porque nosotros tenemos información de posibles especies que ya se extinguieron o están a punto de extinguirse y donde las próximas generaciones van a poder obtener datos. Entonces yo creo que un gran logro de Colombia es tener esa diversidad tan grande de colecciones, pero a la misma vez es un gran reto porque como que nadie se ha personado a decir, oye, esto es muy importante, tenemos que mantenerlo, sino que es casi que la pelea del curador. Yo soy curadora de mi colección y es consigamos recursos para mantenerlos, para cuidarlos. Es la pelea de cada curador, que no debería ser, ¿no? O sea, la nación definitivamente debería personarse de eso y decir, claro, deberían fomentar ese cuidado y esa preservación de todo ese conocimiento que pues primero no ha sido fácil obtenerlo. Exacto. Ahora mantenerlo, cuidarlo, curarlo, eso es un trabajo enorme. Uh-huh. Pero ese es un gran ejemplo de cómo nosotros los colombianos hemos aportado a la ciencia del mundo. Ok, profe, muchas gracias. Entonces la invitación es a ponernos las pilas y cuidar todo ese conocimiento, todos esos logros que ya hemos tenido en esta materia. Profe, quiero que nos cuentes también cómo fue tu experiencia en la Universidad Nacional. ¿Qué recuerdos tienes? ¿A qué profes destacas? Cuéntanos. Bueno, pues yo, como te dije, mi pregrado es del Colegio Mayor de Cundinamarca y después hice mi maestría en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, como que son dos cosas diferentes.
cuando llegué al Colegio Mayor de Cundinamarca venía de Ibagué, de una ciudad pequeña, una ciudad gigante. Bueno, la fortuna fue que llegué a vivir muy cerca de la universidad, pero pues fue el reto de enfrentarse a ser universitaria. Fue muy interesante, ¿no? O sea, y ya ahí empecé a vivir la competitividad, pues que es muy común en las universidades públicas, aquí en la Nacional también. Pero también a vivir sola, pues no cocinaba ni nada porque vivía en una residencia estudiantil, pero como aprender a valorar, por ejemplo, la comida que antes me daban y ya después no, era esa y come esa o no hay más. Entonces, bueno, este cambio, por ejemplo, para mi vida fue importante. Y ya cuando entré a la Universidad Nacional, el cambio fue aún más drástico porque me encontré con otro grupo de colegas muy inteligentes, muy pilos. Y yo venía de un ambiente donde yo realmente pensaba que era muy pila, muy inteligente, pero cuando llegué a la Universidad Nacional, no, me di cuenta que no. Sí pasa. Entonces, el reto diario era sobrevivir, tratar de leer el paper que me daban ese día, tratar de preparar la clase, tratar de hablar, no, eso fue al principio fue muy difícil, pero afortunadamente mis compañeros fueron muy amables, como que entendían ese cambio. Fue muy duro, ¿no? Porque, por ejemplo, no vengo de un colegio bilingüe y aquí todo en la Universidad Nacional era todo en inglés y todo es para allá y para mañana y tienes que preparar el paper. Entonces fue difícil, pero al final nuevamente fue un reto para mí que logré superar y al final se convierte casi que en un estímulo haberlo logrado hacer. Y aquí pues me encontré con colegas de diferentes carreras, médicos, ingenieros, bacteriólogas, entonces también fue muy interesante. Y es muy chévere porque cuando uno está rodeado de personas que de pronto tienen ciertas fortalezas o son mejores que nosotros, nos ayudan a crecer mucho más. Esto también es algo que a mí me parece muy valioso de estudiar en la Universidad Nacional y es ese potencial tan lindo y tan grande que hay, no solamente en términos de profesores y demás, sino los estudiantes. En los mismos, ya te digo, la competitividad es la lucha por sobrevivir, sí, selección natural. Pero al final del día crecemos, que es lo importante. Exactamente. Profe, y además de el estudio de los hemoparásitos, yo sé que te apasiona mucho, pero además de esto, ¿qué otras actividades te gustan, te apasionan, te motivan? Bueno, me gusta mucho caminar, me gusta nadar, eso. Ay, a mí también. Me encanta nadar porque yo creo que a veces como que me relaja, bueno, a veces no, el 90% de las veces me relaja muchísimo y me concentro como en que tengo que terminar esto y empezar el otro, entonces como que dejo de pensar. Compartir con mi familia me encanta. Tratamos, por ejemplo, algún plan que tenemos es ir a restaurantes, como a descubrir restaurantes. Entonces estamos pendientes de eso nos gusta. Y siempre que vamos a cumpleaños, entonces tratamos de ir a un restaurante nuevo. Es chévere. Y nos encanta viajar. Y tratamos, por ejemplo, de no ir siempre al mismo lugar. Por ejemplo, yo no sería capaz de comprar esas vacaciones a un lugar para ir cada año, no, sino tratamos cada vez de ir a un lugar diferente, a un pueblito diferente, o sea, viajar nos encanta. Para mí eso es muy chévere. Y ya para cerrar, regálanos un consejo para esas personitas que están interesadas en estudiar carreras afines con la ciencia, con la bacteriología. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que tienen ese interés en acercarse a estas disciplinas? Cuando uno va a escoger la carrera, lo típico es que siempre se asesore de gente que ojalá haya estudiado esa carrera. Y varios. Entonces que le pregunte, bueno, ¿y qué le gustó y qué no le gustó? Porque hay muchas personas que yo he visto que los niños casi que escogen su carrera o por la fama, o porque le dicen que ganan mucha plata, o porque es la carrera de moda, pero ni siquiera miran el pensum. Entonces es importante mirar el pensum. Y ya cuando están en la carrera, que es lo que yo le digo siempre a mis estudiantes que quieren hacer ciencia, es la ciencia es para todos, o sea, no es para una cúpula, pues, o para unos pocos, y la ciencia está al alcance de todos y podemos hacernos preguntas todos los días y ninguna pregunta es impertinente ni es boba. De hecho, siempre me encanta tener en mi grupo de investigación estudiantes de pregrado porque son los que yo diría que hacen preguntas más, digo yo, entre comillas, ingenuas, pero que a veces son las más sorprendentes, porque a la medida que uno se va enfocando en un tema, se va como puntualizando mucho y alcanza a perder el contexto.
Entonces, eso les digo, ¿no? O sea, no hay miedo de hacer una pregunta, ninguna pregunta es boba. Hay que ser muy persistente, ¿no? Porque en la ciencia no todo le da a uno, ni en la primera ni en la segunda, y tiene que ser persistente. Tampoco tiene que irse al último hueco del Amazonas, en el lugar donde nadie ha ido, a ir a vivir con los Nucat Macú o bajar en el Chiribiquete en helicóptero, no. El ejemplo más clásico es este descubrimiento de Plasmodium nunalis en el campus de la Universidad Nacional. Entonces es eso, ¿no? Como que tener la persistencia, saber que no todas sus preguntas van a responderse favorablemente, pero cuando no se responden favorablemente, ahí salen, bueno, ¿por qué? Y estar allí todo el tiempo. Y bueno, yo creo que el trabajo multidisciplinario es la otra clave. Entre más colegas de diferentes áreas tengas, más fácil vas a poder resolver una pregunta, porque son muchas visiones sobre un solo punto. Claro. Profe, muchísimas gracias. Me encantaron esos consejos y qué importante es fomentar la pregunta. Yo creo que eso es algo que tiene nuestra universidad y que tenemos que preservar porque es muy valioso. Sí, claro que sí. Esa es una gran ventaja de la universidad. La universidad fomenta esos cursos, esas preguntas con los semilleros. Entonces, bueno, como siempre, amo mi universidad y lo está haciendo muy bien en esa parte. Claro que sí. Muchísimas gracias, profe, por habernos acompañado hoy. Encantada. Claro que sí, un gusto, profe. Y para todos ustedes que nos están viendo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a seguirnos viendo y nos vemos a la próxima. Hasta luego.